responsabilidad por actividades peligrosas, un paso adelante y dos atrás. Las jornadas de actualización las venimos promoviendo desde la vicedecanatura como un mecanismo para apoyar a nuestros estudiantes de cara a los preparatorios y a las pruebas de Saber Pro. Se trata tanto de repasos, por un lado, refrescar conocimientos, afianzar diferentes temas, como también un espacio en el cual abrir un debate, hacer una reflexión acerca de determinados temas. En el día de hoy nos acompaña el doctor Diego García Vázquez, doctor en Derecho de la Sorbona, magíster en Responsabilidad Civil de la Universidad del Externado, abogado de la Universidad de La Sabana. El profesor García ha publicado 4 libros en Derecho y varios artículos. Actualmente es docente del área de obligaciones y responsabilidad civil en la Facultad de Derecho Campus. De igual manera, es el jefe del área de Derecho Privado 2. Espero que este sea un espacio de gran enriquecimiento para cada uno de ustedes. Le cedo entonces la palabra al profesor García. Bienvenido. Muchas gracias, señora vicedecana. Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta conferencia. Como bien lo dijo la doctora Ibarra, pues de lo que se trata es de hacer una especie de repaso de jornada académica sobre un tema puntual del área que está bajo mi dirección, el área de Derecho Privado 2. Pues obviamente tras el éxito que tuvo la primera temporada de estas jornadas de actualización en las distintas áreas académicas de nuestra facultad de Derecho en campus, pues los directivos decidieron realizar una segunda temporada que inició, como ustedes sabrán, con mucho éxito el mes pasado con las jornadas de Derecho Privado 1. Y pues cuando digo éxito de la primera temporada, no me refiero exclusivamente al número de asistentes, que en todo caso fue muy bueno, sino a la mejoría que tuvieron los estudiantes en los resultados de los preparatorios del área con respecto a los exámenes del periodo inmediatamente anterior. Ese solo hecho pues hizo que valiera y mucho el esfuerzo que hacemos con estas jornadas. Y pues eso también es lo que implica o es la razón por la cual más bien pues los principales destinatarios son nuestros estudiantes, pero por supuesto que también hay algunos profesores presentes e incluso algunos invitados externos. Reciban todos pues la bienvenida. Ya para entrar en materia, esta conferencia la he titulado La responsabilidad por actividades peligrosas en la jurisprudencia, un paso adelante y dos atrás. El solo título, pues evidentemente sugiere lo que pretendo presentar el día de hoy, que es una compilación de críticas respetuosas y muy constructivas, pero también muy certeras y que parten de un convencimiento propio de que las cosas no se están haciendo bien desde el punto de vista de la judicatura en una materia en la que debería haber quizás un poco más, en mi opinión, repito, respetuosa, pero muy certera, de coherencia de parte de las decisiones judiciales recientes. Es el tema de la responsabilidad por actividad peligrosa. En Colombia, la responsabilidad civil es un área preponderantemente jurisprudencial. Y eso es aún más cierto tratándose de responsabilidad por daños en el ejercicio de actividades peligrosas. De hecho, fue la jurisprudencia quien desde 1937, es decir, hace 84 años, ha regulado este tema. Es más, fue ella quien determinó la base normativa a partir de la cual tenía que juzgarse este tipo de responsabilidad, puesto que el código no utiliza la expresión actividades peligrosas,
Entonces le tocó a la Corte, con base en su labor hermenéutica, decir, el fundamento normativo es tal y para eso yo le voy a dar tal comprensión a X norma del Código Civil. Y así lo viene haciendo desde hace 80 y tantos años. Ahora bien, el desarrollo jurisprudencial de ese tipo de actividades a lo largo de todos los 84 años que han pasado desde la sentencia inaugural, pues no ha estado exento de críticas, dado que al tratarse de una obra humana, pues es proclive a todo tipo de comentarios, buenos, regulares y malos, por sus aciertos y por sus desaciertos. Pues el día de hoy yo vengo a formularle también algunas críticas a ese desarrollo jurisprudencial. Y para hacerlo voy a dividir la exposición en dos bloques. En el primero me voy a referir al interminable tema del factor de atribución de responsabilidad bajo el régimen de las actividades peligrosas. Concretamente, a los vaivenes que a mi juicio son todos antitécnicos en relación con la regulación jurisprudencial de esos factores de atribución. Y en el segundo bloque me voy a referir a otro tipo de impropiedades que he podido advertir sobre este tipo de responsabilidad en la jurisprudencia reciente y no tan reciente. Impropiedades que uno advierte, que uno ve, pues en el desarrollo de su labor investigativa, su labor docente y su labor también como abogado litigante precisamente en temas de responsabilidad civil. Entonces vámonos con el primer bloque. Lo que se ha dicho sobre el factor de atribución de responsabilidad en materia de actividades peligrosas en la jurisprudencia. La discusión más aguda, más álgida, que ha tenido que resolver la jurisprudencia sobre ese particular se ha centrado en definir si la responsabilidad por actividad peligrosa es subjetiva u objetiva. Y en el paso por esas dos orillas, pues ha discurrido durante todos estos 80 y tantos años. El problema es que las dos teorías que ha formulado la Corte no han tenido la coherencia que desearíamos. Ninguna de las dos, ni la que habla de responsabilidad subjetiva, ni la que habla de responsabilidad objetiva. Salvo una providencia aislada, insular, del 24 de agosto del 2009, en la que en todo caso también creo que la Corte cometió un error pequeño, por fortuna salvable. Pero de resto, si uno hace todo el acopio jurisprudencial desde el 37 al 2021, pues uno se va a dar cuenta de esos defectos a los que me voy a referir más adelante. La tesis de la responsabilidad subjetiva, es decir, de que la responsabilidad por actividad peligrosa es subjetiva, es incoherente desde el punto de vista sustancial y desde el punto de vista probatorio. Por una razón simple, se estructura sobre la base de una supuesta presunción de culpa, que ni es presunción ni es de culpa. Y por otra parte, la tesis de la responsabilidad objetiva, la Corte la ha estructurado en dos vertientes, en dos ramificaciones, cada una con su respectiva impropiedad. A esas dos tesis, o mejor dicho, subtesis en las que se divide la posición de la responsabilidad objetiva, les he dado dos nombres para simples efectos académicos. No es que así vengan de la Corte, sino que para efectos académicos las identifico así. La primera sería la tesis aislada o tesis de la responsabilidad objetiva pura, que corresponde a la sentencia de la que les hablé del año 2009. Y la otra es la tesis actual, digamos, la tesis que está vigente hoy día en la jurisprudencia de casación civil de la Corte, que se basa ya no en una presunción de culpa, sino en algo que la Corte denominó, créanlo o no, presunción de responsabilidad. Vamos a ver qué críticas le podemos hacer a cada una de esas posiciones, a la de la subjetiva y a las dos de la objetiva. Entonces,
la responsabilidad subjetiva por actividades peligrosas. ¿En qué consiste esta tesis de la Corte? Pues ella ha afirmado que la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas es subjetiva, lo que significa que en el juicio de responsabilidad deben incorporarse elementos subjetivos, valoraciones conductuales, juicios de valor sobre el comportamiento, en el sentido de que al juez le toca establecer si el dañador, el victimario, el civilmente responsable, actuó de manera culposa o no. Y esa culpa, según la Corte, al defender esta teoría, pues se presume. Lo que significa pues que la víctima no tendría que probarla, sino que con la acreditación de los otros elementos estructurales, pues se entiende presumida la culpa. ¿Qué críticas podemos hacerle? Y en esto seguramente mis estudiantes y ex estudiantes pues les va a sonar un poquito repetido el cassette porque ellos ya conocen esto bastante bien, pero pues no está de más echarle una repasadita. La primera, pues esa tesis no tendría nada de malo, no tendría nada de defectuoso, no tendría nada de imperfecto, de no ser porque esa supuesta presunción es bastante sui generis, en el sentido de que, según la Corte, la única manera de desvirtuarla no es probando en contrario, como debería ocurrir y como de hecho ocurre con cualquier presunción de cualquier cosa, sino que solo se desvirtúa para la honorable Corte, probando otra cosa que no tiene nada que ver con el hecho contrario al hecho presumido. La lógica indica, y también la técnica probatoria, que si me presumen culpa, me puedo exonerar desvirtuando la presunción de culpa, probando en contrario, es decir, probando su ausencia, que no hay culpa. Pues la Corte dijo que esa supuesta presunción de culpa solo es desvirtuable probando causa extraña. En otras palabras, la Corte lo que dice es, yo le presumo el factor subjetivo de atribución, pero solo le permito defenderse probando otra cosa que no tiene nada que ver con el factor de atribución. Es decir, probando que usted no es el autor del daño, que usted no lo causó. Eso a mí me parece, y no solo a mí, básicamente a toda la crítica razonable, pues eso es evidentemente un error, constituye un defecto técnico, porque no podemos hablar de presunción de culpa si la culpa no está presente en el juicio de responsabilidad, ni a la entrada ni a la salida. A la entrada no, porque el demandante no tiene que probar la culpa, y a la salida tampoco, porque el demandado no le sirve probar su ausencia para defenderse. Entonces, ¿por qué hablar de régimen subjetivo? Y más, ¿por qué hablar del régimen subjetivo con una figura medio enrevesada como es una presunción de culpa que no funciona como presunción y que además no puede ser de culpa? Entonces yo creería que la razón de ser, pero aquí ya entra en el campo de la especulación, es simplemente que hay cierto pudor, cierto temor o cierta prevención con salirse de lo tradicional. Como les digo yo a mis estudiantes en clase, el colombiano de por sí es muy conservador, muy tradicional. Y tenemos, o tenemos no, digamos, el colombiano promedio tiene la idea de que lo tradicional es bueno por el solo hecho de ser tradicional. Y resulta que no necesariamente, y creería yo que este es uno de los ejemplos. Pero además le caben otras dos críticas a esa posición. La primera, o mejor dicho la segunda, la primera de las dos últimas, sería que se viola sin razón plausible, sin razón justificada, sin razón valedera, el principio de igualdad. ¿Por qué razón? Porque el régimen de responsabilidad civil tiene establecidas otras presunciones de culpa, esas sí presunciones de verdad, presunciones técnicas, como la presunción de culpa del subordinante por los hechos dañosos cometidos por los subordinados o dependientes, la famosa responsabilidad por el hecho ajeno. Ahí hay una presunción de culpa, nadie casi discute que la hay,
Y nadie discute que esa presunción se desvirtúa probando como debe ser en contrario, es decir, la ausencia de culpa. Y lo mismo pasa con el hecho del animal no fiero del 2353. Entonces, no habría una razón para establecer esta presunción de culpa, entre comillas, que establece la Corte por actividad peligrosa, estableciendo un régimen de exoneración más fuerte, más difícil, más gravoso que el que se exige en otros dos regímenes. O si iba a establecer ese régimen más gravoso, por lo menos ha debido expresar la razón para establecerlo, para decir por qué en actividad peligrosa solamente se puede exonerar con causa extraña, estando dentro de una presunción, como dice la Corte, mientras que en las otras presunciones no. Allá sí basta la ausencia de culpa. Entonces ese trato diferencial pues raya con la inconstitucionalidad, a mi modo de ver. Y finalmente le cabe otra crítica de carácter técnico normativo, y es que ese entendimiento de esa presunción pues es violatorio del artículo 66 del Código Civil. Esa norma dice que las presunciones deben estar tipificadas en la ley, así de simple, cosa que por supuesto no ocurre con la supuesta presunción estructurada por la Corte. Ahora bien, pasemos a las incoherencias de las dos tesis que sustentan la idea de la responsabilidad objetiva. Como les dije, cuando la Corte ha hablado de responsabilidad objetiva por actividad peligrosa, lo ha dividido en dos vertientes. La primera es una tesis, como dije al principio, aislada, solitaria, insular. Solamente estuvo vigente durante un año, entre el 24 de agosto del 2009 y el 26 de agosto del 2010. No obstante, su corta edad, su corta duración, era la mejor de todas, para quien habla por lo menos. ¿Y por qué era la mejor de todas? Porque respetaba la técnica y la coherencia conceptual. Llamaba a las cosas por su nombre. Llamaba responsabilidad objetiva a lo que debe llamarse responsabilidad objetiva. Y le llamaba también la atención a sus antecedentes, a sus precedentes, diciendo en la ponencia del doctor Namen, William Namen, que fue el magistrado ponente, hombre, llamemos a las cosas por su nombre. Si la culpa no está en la pretensión ni en la excepción, y si solamente vamos a permitir que los demandados se exoneren por causa extraña, no existe ninguna razón válida para llamar esto ni responsabilidad subjetiva ni presunción de culpa. Llamémoslo como se llama, responsabilidad objetiva. Repito, esa tesis duró un año. Por cierto, fue una tesis que no fue uniforme. En esa sentencia hubo división. Esa sentencia fue 4-7. Hubo 3 salvamentos de voto. Pues bien, un año después, el 26 de agosto del 2010, llega un negocio a la Corte con hechos muy similares, pero la ponencia le tocó a una de las magistradas que había salvado el voto en la sentencia del 2009 y volvieron a la tesis de la presunción de culpa, presunción que aquí hemos tildado o que yo he tildado como antitécnica. ¿Cuál es la segunda versión de la responsabilidad objetiva según la jurisprudencia? Aquí nos encontramos con un refrito. Desde el 2018, con 2 ratificaciones, una en noviembre del 2020, el año pasado, y una súper reciente, junio del 2021, la Corte retomó, revalidó la tesis de la famosa sentencia del joven Arnulfo de 1938, una tesis de 1938, en la que se estableció una figura denominada presunción de responsabilidad. Esta tesis, la del joven Arnulfo, retomada en el 2018, 2020 y 2021, lo que dice grosso modo es lo siguiente, y es: la responsabilidad es objetiva, con lo cual estoy de acuerdo. El factor de atribución es el riesgo, con lo cual también estoy de acuerdo. No se permite sino exoneración por causa extraña, con lo cual estoy de acuerdo. Entonces uno empezaba a leer ese fallo y uno se iba emocionando. Esos fallos, el del 18, luego el del 20 y tal, y uno se emocionaba y decía, uy, bueno, parece ser que se van a empezar a enmendar los errores.
Pero luego la Corte pues terminó, digamos que borrando con la mano lo que había hecho con el codo o al revés, no sé cómo es que se dice, cuando sacó la teoría de la presunción de responsabilidad. Entonces, ya planteamos cuáles son las dos teorías, ahora vienen las críticas. A la del 2009, a la que he dicho que me parece que es la mejor, creo que solo le cabe un error. Solo hay una crítica válida que le puedo hacer a esa jurisprudencia. Y es que no tiene ningún sentido, ni tampoco coherencia, fundamentar un régimen objetivo en una norma como el 2356, que precisamente dice que el daño tiene que cometerse con malicia, con negligencia o con imprudencia, es decir, con culpa. Ese es el defecto. Para algunos no es un defecto menor, sino mayor. Yo pienso que independientemente de si es un gran error o un pequeño error, es un error salvable, es un error corregible. Bastaría simplemente con cambiar el fundamento normativo y existen normas para hacer ese cambio. Concretamente, los dos anteriores, el 2355 y el 2354, que evidentemente consagran tipos de responsabilidad sin culpa. Por lo demás, esa sentencia me parece impecable en su razonamiento y también en su estructuración formal. De hecho, también lo digo mucho en clase, esa sentencia se puede considerar un manual de responsabilidad civil. Es larguísima, es súper densa, pero ahí están todos los aspectos sustanciales de esta área del derecho privado. Ahora, ¿qué críticas le puedo dirigir respetuosa pero muy convencidamente a la tesis del remake, del refrito, a la tesis de la supuesta presunción que ya no es de culpa sino de responsabilidad? Repito, la versión original no es novedosa, es del 14 de marzo del 38. El remake vino en el 2018, cuando cumplió 80 la del joven Arnulfo. Expediente 2107 del 2018, sentencia del 12 de julio. Luego 17 de noviembre del 2020, expediente 4420-2020. Y la última, 2 de junio del 2021, expediente 2111-2021. Las tres sentencias son del doctor Tolosa, Luis Armando Tolosa Vilabona. Repito, ahí se dice responsabilidad objetiva, factor de atribución del riesgo, exoneración por causa extraña. ¿Cuál es la crítica? Pues mire, por una parte, que esa sentencia desconoce el hecho de que solamente pueden presumirse elementos que forman parte del supuesto fáctico de las normas y nunca jamás de su consecuencia jurídica. Y resulta que la responsabilidad es precisamente la consecuencia jurídica en las reglas de responsabilidad. Lo que se puede presumir son los elementos del supuesto fáctico, algunos de los elementos o varios elementos, pero del supuesto fáctico, es decir, tratándose de reglas de responsabilidad, de sus elementos estructurales. Usted puede presumir la culpa, como en el hecho ajeno. Usted puede presumir el daño, como en el caso del incumplimiento de obligaciones con cláusula penal. Pero usted no puede presumir la responsabilidad, la obligación, porque esa es la consecuencia jurídica. Entonces, hacer o implementar una figura que se llame presunción de responsabilidad es antitécnica desde su formulación, precisamente por ese error. No se puede presumir la responsabilidad. En otras palabras, en el juego de las presunciones, que es un tema probatorio, la presunción es un medio de prueba. Usted solo presume las cosas que están al lado derecho del igual, si es que se pudiera hablar de ecuación en este caso. Jamás usted puede presumir algo que esté al lado izquierdo del igual. Por otra parte, quizás más grave que la anterior, es que una presunción de responsabilidad implicaría que el demandante no tendría que probar ninguno de los elementos estructurales de la responsabilidad, ni el hecho generador, ni el daño, ni el perjuicio, ni la causalidad, ni el factor de atribución. Le bastaría con afirmar que lo dañaron sin tener que probar nada.
lo cual por supuesto es absurdo y contravidente. Pero a esa consecuencia inevitablemente nos llevaría a aceptar que existe algo en el derecho que se llame presunción de responsabilidad. ¿Qué efectos tendría esta tesis? Ya dijimos los problemas. ¿Qué efectos tendría? Pues mire, por un lado, esta renovación, comillas, doctrinal de la Corte implicaría que los incapaces aquilianos, es decir, los menores de 12 años, ahora pueden ser responsabilizados si dañan en el ejercicio de una actividad peligrosa. Y por otro lado, este fallo implica que si el daño es causado por varias personas distintas que realizan distintas actividades peligrosas, la obligación resarcitoria ya no va a ser solidaria, sino conjunta. ¿Por qué razón? Pues porque la solidaridad extracontractual o aquiliana del artículo 2344 se predica exclusivamente de daños cometidos con culpa. Y aquí pues ya pasamos de lo culposo a lo objetivo. Ahora bien, planteada la tesis, hechas las críticas y referenciados los efectos, hay algo importante que debe decirse. En mi opinión, que por supuesto puede estar muy equivocada, pero pues es la mía y por eso la voy a dar. Las sentencias de 2018, 2020 y 2021 y su tesis de la presunción de responsabilidad no pueden considerarse precedente obligatorio, ni mucho menos tesis vigente. ¿Por qué razón? Pues porque las secciones en las que se le dedicó espacio a esto de la presunción de responsabilidad en esas tres providencias no fueron parte de la ratio decidendi de esas sentencias, fueron simples obiter dicta, dichos al pasar. Y todos sabemos que para que haya precedente vinculante y obligatorio, pues la tesis tiene que estar expuesta en la ratio y no en los obiter. Por lo tanto, la tesis vigente hoy día jurisprudencial en materia de responsabilidad por actividad peligrosa es la de la, comillas, presunción de culpa sui generis, que solo se desvirtúa, según la honorable Corte, con la prueba de una causa extrema. Estas son, pues, los comentarios y críticas que tenía respecto de la jurisprudencia por actividad peligrosa en materia de factor de atribución. No sé si alguien de los presentes tenga alguna pregunta, comentario, crítica, regaño, PQR, los escucho. Sí, Andrés. Buenas noches, doctor. Doctor, disculpe, me surge la pregunta y es porque nunca he podido escuchar su merced qué opina o qué críticas le hace respecto de la tesis que en algún momento en una sentencia leí sobre las obligaciones, sobre las actividades peligrosas concurrentes, en donde la Corte decía que la culpa, el régimen de responsabilidad era subjetivo, ya no con culpa presunta, sino con culpa probada y que a su vez se exoneraba con causa extraña. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Sí, ese es un tema muy interesante también de las actividades peligrosas, el de la actividad peligrosa concurrente. Ejemplo clásico, hay dos personas, cada una en su carro, y las dos resultan accidentadas por el ejercicio de esa actividad. En la sentencia del 2018, justamente, de la que vengo de hablar, se establece una validación de la tesis de la injerencia causal. ¿Esa tesis en qué consiste? Esa tesis lo que dice es, vea, la manera de juzgar ese tipo de responsabilidad cuando concurren o colisionan dos actividades peligrosas en las dos personas que forman parte del proceso, demandante y demandado, donde los dos son víctima y victimario, lo que hay que hacer es mirar simplemente la participación causal de cada uno, el aporte causal que cada una tuvo en el accidente y en los daños sufridos por la otra. Y eso puede conducir o a que solamente una responda porque su aportación causal fue mayor,
o a que se compense la participación, entonces se reduzcan las indemnizaciones de cada uno. ¿Qué opino yo? Pues vea, en cuanto a esa tesis, a mí me parece que es buena, me parece que está bien elaborada, pero me parece que deja por fuera una posibilidad, y es la posibilidad de que la propia severidad de los hechos torne imposible probar la injerencia causal de cada una de las dos partes. El típico caso de la pérdida total. Venían tan rápido, se cascaron tan duro, que lo único que quedaron fue latas y huesos. Entonces ahí es imposible que un perito medianamente serio pueda establecer la participación causal del uno y del otro. Entonces me parece que la tesis hace agua en ese sentido, porque pues no hay manera de decir si tuvo más causa o fue más parte de la causa el carro que iba subiendo que el que iba bajando, porque los dos quedaron en una situación absurda. Y frente a esa crítica, existen dos opciones. La primera se la escuché a un colega de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Me pareció muy buena, y él lo que dice es, ahí lo que toca es establecer una tarifa. O los dos reciben una indemnización del 50% o los dos reciben el 100%. Me parece una solución salomónica, quizás una solución práctica, pero también me parece una solución ilegal, porque eso implicaría la baremización del sistema de responsabilidad. Es decir, violaríamos una regla que es ni siquiera regla, sino principio, como la reparación integral, que nos dice que hay que reparar todo el daño, pero nada más que el daño que aparezca probado. Y cuando uno utiliza baremos o tarifas, pues no está aplicando el principio de reparación integral, sino que está poniéndole precio a determinado tipo de accidentes. No sé si le respondí, Andrés. Sí, señor, muchas gracias. Bien, con gusto. Entonces, muchachos y profesores, vámonos ahora con las críticas variadas, variopintas que tenía sobre otros aspectos del tratamiento jurisprudencial del régimen de actividades peligrosas. Esas críticas yo las he reunido en 3 temas, en 3 grandes grupos, quizás 4, si alcanza el tiempo hacemos 4. Primero, el concepto judicial de actividad peligrosa me parece altamente criticable. Segundo, la tesis jurisprudencial sobre las formas de peligrosidad de la actividad. La aplicación del régimen de actividades peligrosas a hipótesis de incumplimiento de obligaciones contractuales. Vamos a ver cada uno. El concepto de actividad peligrosa. Fíjese, desde hace años, muchísimos años, la Sala de Casación Civil viene definiendo actividad peligrosa de la misma manera. Ella dice que las actividades peligrosas son aquellas que engendran, abro comillas, probabilidades más altas de causar daños de las que usualmente puede un ser humano promedio soportar y repeler, cierro comillas. La cita es de una sentencia del 19 de diciembre del 2019. Escogí esa simplemente porque es breve, pero ese mismo concepto lo viene trayendo la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil desde hace por lo menos 30-35 años. Básicamente, la peligrosidad estriba, según la Corte, en poner a circular un riesgo mayor que aquel que normalmente circula con las actividades no peligrosas de la vida social. A mí, con todo el respeto que se merece la Corte, pero también con un convencimiento implacable, me parece que esto es un error garrafal, definir actividad peligrosa de esa manera. Mire, en efecto, la actividad peligrosa entraña un riesgo. Eso es de la esencia de la actividad peligrosa. Pero a ese riesgo jamás podría ni debería considerársele probable, ni tampoco más alto de lo común. Debe ser todo lo contrario. Lo esencial del riesgo en una actividad peligrosa radica precisamente en lo contrario, en su carácter esporádico, escaso, poco común, de poca ocurrencia. Por eso tiene más acierto en la jurisprudencia contencioso-administrativa
cuando al juzgar la responsabilidad estatal por actividad peligrosa habla de riesgo excepcional. Es que el riesgo es así, excepcional, un riesgo de excepción, es decir, un riesgo de poca ocurrencia, un riesgo no común, no frecuente. Si el riesgo fuera frecuente, o como dice la Corte, probable, probable es algo que prácticamente pasa porque pasa. Si eso fuera así, la actividad peligrosa sería ilícita, así de sencillo. Y si fuera ilícita, pues estaría prohibida. Lo que significaría que no habría transporte, ni oleoductos, ni sustancias químicas, ni electricidad, ni reanimación con aparatos metálicos de energía en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. El riesgo no es probable, el riesgo es excepcional, de poca ocurrencia. Pero además, si aceptáramos en gracia de discusión ese concepto jurisprudencial de actividad peligrosa como algo común, como algo que eleva pues de manera impajaritable el riesgo, ya te doy la verdad, se transgrediría, se violaría por inaplicación aquel artículo constitucional, que ordena a las autoridades, entre ellas a las judiciales y a las legislativas, a salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Si el derecho en cabeza de sus autoridades permite unas actividades que son consuetudinariamente lesivas y frecuentemente riesgosas, pues no estaríamos, evidentemente, o no estarían las autoridades salvaguardando la vida, honra y bienes, sino facilitando la lesión a las personas, a los bienes y a las honras, creería yo. Había por ahí una solicitud de palabra. ¿Alguien estaba levantando la mano, creo? Bueno. Entonces me parece que esa definición pues peca por imprecisa. Y cuando uno critica, también lo digo siempre en mis clases, pues uno debe proponer algo mejor o que por lo menos tenga la idea de ser mejor. La definición que a mí se me ocurre válida, sin ser pues la piedra filosofal, para actividad peligrosa es simplemente aquella que las define como acción u operación permitida que entraña un riesgo inherente pero excepcional de perjudicar a terceros con su ejecución lícita. Ahí están los elementos esenciales de una actividad peligrosa. Por un lado, el riesgo que tiene que ser inherente, intrínseco de la actividad, pero excepcional. Excepcional es lo contrario a lo que dijo la Corte, que dijo que era probable, que era frecuente. No, excepcional e inherente. ¿Y eso qué implica? Lo inherente que implica, pues que le es propio, que le es natural, que le es íncito, como el estallido de la llanta o la explosión de la granada. Si usted va manejando en su carro y se le estalla una llanta y con eso genera un accidente en el que termina lesionando, matando gente, usted responde objetivamente y punto. Porque se le concretó ese riesgo excepcional para el caso imprevisible, pero que es interno a la actividad de conducir vehículos. O usted tenía la granada asegurada sobre una superficie y se explotó el día en que la empleada estaba aspirando o el día en el que el niño lloró muy duro y se movió. Usted responde objetivamente, porque se le concretó ese riesgo inherente, ese riesgo interno de poca ocurrencia. Si lo que ocurre, en cambio, es que el riesgo es externo a la actividad, que sería el ejemplo del rayo que parte el avión, los pasajeros se caen al mar y se mueren. Pues evidentemente eso es un riesgo externo, ese no es un riesgo propio de la actividad. Y por eso en ese caso la aerolínea no va a responder, porque ese es el clásico ejemplo de la fuerza mayor o el caso fortuito, que incluso está tipificado así en la ley, rayo o avenida, dice el artículo 64 del Código Civil. ¿Por qué no responde? Pues porque es un hecho externo. Ahí la causa del daño es un hecho externo, imprevisible e inevitable, pero externo a la actividad. No es uno de sus riesgos intrínsecos. En síntesis,
El riesgo es posible, nunca probable, y siempre debe ser inherente a la actividad. ¿Preguntas, comentarios, quejas? Listo, vámonos. ¿Sí? No, todo muy claro, doctor. Perfecto. Bien, vámonos ahora con las tesis jurisprudenciales sobre formas de peligrosidad. La jurisprudencia sobre actividad peligrosa ha hablado mucho sobre eso, sobre cómo puede ser peligrosa una actividad. Y entonces elaboró una dicotomía, una tesis bifronti. Para la Corte existe peligrosidad en la estructura y peligrosidad en el comportamiento. La peligrosidad en la estructura supone quietud, inmovilidad, inacción, parálisis, inercia de la actividad. El ejemplo de la granada está puesto, nadie la está tocando, nadie la está moviendo. Un arma de fuego entre un cajón, nadie la toca, nadie la mueve, está inerte. La actividad peligrosa llamada detentación de arma de fuego, usted la está ejerciendo, pero no está en una posición de movimiento, de movilidad sobre el arma, está en su cajón guardada. La sustancia química, que está debidamente guardada en un congelador o en un pebetero de un laboratorio. Un machete en un cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un potencial dañoso y los daños se pueden producir incluso en ese estado de quietud. La peligrosidad en el comportamiento, en cambio, se presentan cuando los daños no se derivan de la peligrosidad inherente de la actividad, sino de todo lo contrario, de su puesta en movimiento de forma irregular. En otros términos, la peligrosidad en este caso resulta es ya no del ejercicio lícito de la actividad, sino de su ejercicio culposo y por ende ilegal. Este es el daño causado con un carro que se deja en posición de bajada, sin engranar, sin freno de mano y con la dirección completamente recta. Pues por supuesto que se va a rodar, va a ir a dar contra algo o contra alguien y va a generar daños. Según la Corte, eso se juzga bajo el régimen de las actividades peligrosas, porque hay un carro implicado simplemente. Con todo respeto, eso me parece un error. Si lo que se concreta es una peligrosidad en el comportamiento, el régimen aplicable no puede ser el de la actividad peligrosa. Por una razón simple, la causa del daño no fue la peligrosidad inherente de la actividad, del riesgo que entraña, sino el ejercicio culposo y por ende ilícito de esa actividad. Luego, el régimen aplicable ahí debería ser el del 2341 del Código Civil, la llamada responsabilidad por el hecho propio. Ahí simple y llanamente hay una culpa de un conductor descuidado. Esa es la verdadera causa del daño, no la peligrosidad de la actividad. La misma situación se presentaría, por ejemplo, si el avión se siniestra en pleno vuelo, ya no por el rayo, sino porque el piloto va ebrio. Ahí no debe juzgarse bajo el régimen de actividad peligrosa, sino bajo el régimen de culpa probada del artículo 2341. La Corte, sin embargo, se queda en mirar, ¿hay actividad peligrosa de por medio con alguna participación en lo que pasó en el accidente que le llega al juez? Si la respuesta es sí, ella lo falla con base en actividad peligrosa. En mi opinión, eso es un error. Error que se repite y se repite bastante. Por ejemplo, sentencia del 13 de diciembre de 2019, expediente 5419-2019, proceso contra el Centro de Ferias y Exposiciones de Bucaramanga. Es una demanda por unas lesiones que sufrió una persona en el Palacio de Exposiciones por la caída de un ducto del aire acondicionado. Se falló con base en actividad peligrosa, a pesar de que todo el razonamiento de la Corte fue que hubo una manipulación indebida del ducto del aire acondicionado. 12 de diciembre del 2018,
expediente 5686-2018. Atentado terrorista a un oleoducto en la provincia, en el municipio de Machuca, en el departamento de Antioquia. Se demandó a la sociedad Ocensa, la detentadora del oleoducto, y la condenaron por los daños que sufrieron algunas personas naturales debido a la explosión. Lo mismo. La conducción de hidrocarburos a través de oleoductos es actividad peligrosa desde hace muchísimo tiempo, y en eso estoy de acuerdo. Pero no puede decirse que se condena por actividad peligrosa y al mismo tiempo decir que fue porque se ejerció ilegítimamente la actividad porque no se observaron unas normas de seguridad. O lo uno o lo otro. Pero no las dos cosas al mismo tiempo, porque entonces incurrimos en esa imprecisión que le estoy endilgando a la Corte. Bien. Otro capítulo criticable en la jurisprudencia reciente de la Corte sobre actividad peligrosa es la aplicación del régimen extracontractual de actividades peligrosas a situaciones de incumplimiento de contratos, de obligaciones contractuales. Por ejemplo, sentencia del 7 de diciembre del 2016. Es una demanda derivada de un accidente de tránsito. El pasajero de un bus demanda a la compañía transportadora, se dañaron los frenos y hubo lesiones personales para las personas. 13 de agosto del 2015, demanda contra Electricaribe por quemaduras y electrocución de personas. Algo que pasa mucho con esa compañía en particular, tiene muchas demandas por los mismos hechos. Eso pues es un hecho notorio, todas las irregularidades que hubo en la administración de ese servicio público en la costa caribe colombiana. Básicamente daños a los bienes, porque pues se iba la luz y volvía, se dañaba el televisor, el computador, etcétera, y lesiones personales por gente que se electrocutó. Otra, esta fue en Bogotá contra Codensa, 2 de enero del 2018, electrocución. Resulta que en esos casos, en esas demandas y en esos procesos, a mi modo de ver, lo que se presentó pura y simplemente fue el incumplimiento de obligaciones contractuales. En todos esos casos hay un contrato, o de suministro de servicio de energía eléctrica o de transporte. Y en los dos casos, o mejor dicho, en los tres, lo que hubo fue un incumplimiento de la denominada obligación de seguridad. Por lo demás, muy decantada en su régimen en la jurisprudencia de la propia Corte, que ha sentado jurisprudencia repetida sobre el tema de la obligación de seguridad, que ella la llama obligación de seguridad, y que la califica como una obligación en algunos casos de medios, en algunos casos de resultado, pero digamos ese no es el tema de esta crítica. Simplemente hay un contrato, genera obligaciones, el incumplimiento de obligaciones genera los perjuicios. ¿Por qué lo va a tratar? ¿Por qué va a resolver el caso con base en un régimen extracontractual como el de las actividades peligrosas? Que tiene unas reglas diferentes y que obedece a unos supuestos fácticos también diferentes. No lo sabemos, pero así se ha resuelto. Ese es otro error que a mí me parece constante en la jurisprudencia reciente de la Corte. Pero todo hay que decirlo, a todo señor, todo honor. El 10 de marzo del año pasado, sentencia 780/2020, la Corte al parecer quiso subsanar ese error. También era un caso de un contrato de transporte. ¿Qué dijo la Corte? En ese caso, la Corte lo que dijo fue, vea, si está implicada una actividad peligrosa, no nos importa si había un contrato generador de obligaciones. Es más importante el régimen extracontractual de actividad peligrosa que las normas particulares que pueda haber en un contrato, dijo la Corte. Incluso, dijo la Corte también, las normas de prescripción en ese caso no son las del contrato de transporte, sino que son las prescripciones ordinarias del 2536 del Código Civil, o sea, 10 años.
se le abona, digamos. Me parece positiva la intención, ella no lo dijo, pero yo sí veo como la intención de corregir, de enmendar un error. El problema es que, a mi juicio, el procedimiento fue equivocado. Porque es que esa afirmación con valor jurisprudencial de aquí si hay actividad peligrosa, no importa si hay contrato, nos vamos por el extracontractual de actividad peligrosa, carece por completo de fundamento normativo. Y una sentencia no puede carecer de eso. Porque si carece de eso, lo que hay son simples opiniones de la Sala de Casación Civil, pero no la aplicación verdadera del derecho a un caso concreto. Entonces me parece que se quedó en buenas intenciones. Posiblemente es una propuesta de aquellas que llaman de ley ferenda, es decir, de esto debería hacerse, sugiero que esto se modifique así, pero sin que haya presentado verdaderos argumentos normativos que justifiquen ese pretendido cambio que ella quiso implementar. Conclusión. Pues nada, yo quería traerles este repertorio de jurisprudencia y de críticas que yo he observado, que yo he presentado en este y en otros foros sobre esas soluciones jurisprudenciales, porque me parece que en la jurisprudencia en general, pero particularmente en la jurisprudencia derivada de las actividades peligrosas, se echa mucho de menos la sindéresis. Y creo, como lo dije al comenzar, la reunión, que se debe posiblemente simplemente a que hay miedo, a que hay cierto rubor a salirse de lo tradicional, creyendo equivocadamente que lo tradicional es bueno simplemente por ser tradicional. Eso pues ya quedará para el escrutinio y opinión de ustedes. Si hay preguntas, comentarios, quejas, aportes, pues los escucho. Bueno, ¿eso querría decir que la conferencia fue muy mala o que los dejé sin palabras? Cualquiera de las dos cosas me preocupan. Pero eso era en todo caso lo que tenía para contarles en esta tarde. Sí, María Elena. Doctor, pues o sea, en relación a lo que estaba mencionando de lo de Electrocaribe y demás, por ejemplo, supongamos que ese daño bueno, la ida de la luz y todo eso afectó a un empleado de esa empresa. Como tal, ese empleado no tiene un contrato con la prestadora de servicio pues, de la luz, o sea, con Electrocaribe, pero ella lo podría, digamos, demandar ahí extracontractualmente. Claro, en mi opinión sí, pudo haber una demanda extracontractual o contractual. Eso no depende, digamos, de la voluntad de las partes. La contractualidad o la extracontractualidad depende de los hechos. Entonces, si para todos es claro que todos los que tenemos casa propia o arrendada tenemos pues un contrato de suministro, en virtud del cual la compañía prestadora del servicio adquiere o contrae más bien con nosotros una obligación de seguridad. Si se incumple, pues se está incumpliendo una obligación contractual. La vía recta, la vía correcta, la vía técnica para demandar es el incumplimiento del contrato, no la extracontractual. Lo que dice la Corte en la sentencia del 2020 es, ahí no importa. No importa que haya contrato, me voy por la extracontractual porque es un régimen más favorable para las víctimas según la Corte. No sé si te respondí. Sí, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja? ¿Listo? Pues entonces, como siempre fue un placer verlos. Espero que les haya sido de alguna utilidad esto. Eso quedó grabado, no sé si les van a dar traslado de la grabación para lo que les interese. Suerte en el preparatorio del viernes, o mejor dicho, éxitos. Y nos volveremos a encontrar. De hoy en 8 tenemos el segundo episodio de esta segunda temporada, en donde vamos a disertar sobre la predilección del legislador colombiano
por la Escuela Francesa en materia de hecho, acto y negocio jurídico. Nos encontramos entonces. Un abrazo para todos y buena tarde. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego.